Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad voy a continuar con el circuito de control indirecto de un cilindro de doble efecto. Bien, en el video anterior ya había desarrollado el circuito de control que activa el movimiento de avance de este actuador. Para ello había utilizado una válvula selectora o válvula lógica O conectada a dos pulsadores, los cuales envían una señal de activación para poder pilotar la válvula principal de este circuito. Observen, si presiono el pulsador número 1, este envía una señal de pilotaje, se activa la válvula 4.2 y el cilindro avanza. Dejo de presionar este pulsador y el cilindro se devuelve a su posición anterior, producto del efecto de un muelle en la válvula 4.2. Ahora, si yo presiono el segundo pulsador, este también envía una señal de activación a través de la válvula selectora para poder pilotar la válvula principal y así provocar el movimiento de este actuador. Si ustedes observan, la válvula 4.2 es del tipo monoestable, ya que tiene un resorte en la posición derecha, al igual que los dos pulsadores. Este circuito de control le da respuesta a la primera condición de este circuito, la cual me dice que se debe activar el cilindro desde dos lugares independientes. Bien, en esta oportunidad he agregado una segunda condición de diseño para este circuito, la cual dice que el mando de retroceso de este cilindro de doble efecto debe ser activado desde dos lugares simultáneos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo dar solución a este segundo requerimiento que me están pidiendo en este circuito? Y bueno, la respuesta es utilizar otra válvula lógica para poder provocar este efecto en el circuito de retroceso de este actuador. Entonces, voy a ir a la carpeta de neumática, en la carpeta de válvulas, voy a seleccionar la carpeta de válvulas de cierre y control y específicamente al navegar a través de esta subcarpeta voy a poder encontrar la válvula lógica que necesito. En esta oportunidad debo hacer uso de una válvula lógica I, también llamada válvula de simultaneidad. Entonces, para poder llevarla al área de trabajo, lo primero que voy a hacer es detener la simulación. Después selecciono el nuevo componente que voy a incorporar en este circuito y lo llevo hasta el área de diseño. De esta manera. Bien, ahora voy a maximizar el espacio del circuito y me voy a disponer a ubicar esta nueva válvula, este nuevo componente, llamada válvula de simultaneidad, y la voy a ubicar en la parte derecha de este circuito. ¿Por qué? Porque este nuevo componente me va a dar la señal de control para poder provocar el retroceso de este actuador. Entonces, debo comandar de alguna forma la posición derecha de esta válvula 4.2. Entonces, recuerden, esta es una válvula lógica I, bien llamada una válvula de simultaneidad. Entonces aquí he copiado los textos y voy a agregar los correspondientes nombres para que no se olviden. Válvula de simultaneidad y válvula lógica I. Ahora, para poder comandar o conectar esta válvula lógica, las conexiones son muy parecidas, incluso idénticas, al circuito de control de la válvula selectora. Entonces voy a copiar esta válvula y la voy a agregar en el accionamiento del lado derecho de este circuito. Observen, voy a mover un poco el área de trabajo. Tengo la válvula de simultaneidad. Tengo un primer accionamiento. Entonces aquí yo voy a conectar en esta vía, la vía número 1,
Y también voy a duplicar nuevamente esta válvula y lo voy a conectar en la posición derecha de la válvula lógica I, de esta manera. Ahora, si ustedes observan, esta vía número 2 yo debo conectarla a la válvula 4.2, pero en la posición derecha esta válvula tiene un muelle, ya que es una válvula monoestable, pilotada neumáticamente en la posición izquierda, pero tiene un retorno por muelle. Así que para poder conectar la salida de esta válvula lógica a la válvula 4.2, simplemente debo configurar nuevamente esta válvula de la siguiente manera. La selecciono, presiono doble clic izquierdo y ahora en la posición derecha de la válvula voy a sacar el ticket del retorno por muelle y al igual que lo hice con el accionamiento de la posición izquierda, voy a ir al accionamiento de la posición derecha y voy a seleccionar que esta posición también sea accionada mediante un pilotaje neumático. Entonces voy a escoger este símbolo de accionamiento y le voy a dar a aceptar. Entonces, ahora sí, puedo conectar la salida de la válvula lógica al pilotaje de esta válvula 4.2. Al hacer esto, la válvula principal ha dejado de ser una válvula monoestable y en este caso se ha transformado a una válvula de accionamiento biestable, que quiere decir que tiene una señal de pilotaje en la posición izquierda y tiene una señal de pilotaje en la posición derecha. Ahora, lo que debo hacer es conectar la alimentación a los dos componentes que van a enviar la señal de activación para el retroceso de este actuador. Como son componentes del circuito de control, simplemente los debo conectar a la línea de presión de aire de control, la cual estaba alimentado a través de un FRL, cuya presión está ajustada en 2 bar, indicada en este manómetro denominado M2. Entonces ya he conectado el primer componente de esta nueva válvula lógica. Voy a conectar el segundo componente, observen, de esta manera. Y allí ya podemos ir observando cómo va quedando nuestro circuito de control. Ahora, para diferenciar una línea de control de una línea de fuerza, simplemente debo seleccionar el conducto y especificar que es una línea de control. Entonces voy a hacer esta configuración para todas las líneas del nuevo circuito de control que he incorporado en este momento. Bien, ¿cómo funciona esta válvula de simultaneidad? La verdad es que esta válvula tiene el principio de funcionamiento similar a una compuerta lógica AND, es decir, que ambas entradas deben estar activadas para que la salida de este componente también se active y así se logre el objetivo en el circuito de control. Entonces, cuando esta válvula reciba una señal, ya sea en la entrada izquierda y al mismo tiempo una señal de entrada por la posición derecha, solo en ese momento se va a activar la salida para poder pilotar la posición derecha de esta válvula 4.2. Y al activar esta posición derecha, el cilindro debería retroceder. Con esto vamos a poder dar cumplimiento a la segunda condición del circuito, la cual decía que el retroceso debe ser activado desde dos lugares simultáneos. Entonces, podemos hacer la analogía para una válvula de simultaneidad con la compuerta AND y ya habíamos hecho la analogía con una compuerta OR para la válvula selectora. Entonces, observen, si yo inicio la simulación, se va a presurizar el sistema
Si yo presiono este pulsador número 1, el cilindro avanza, pero para yo poder activar el retroceso de este actuador, debo activar este circuito de control. Si yo presionase este pulsador, observen, no ocurre nada, ya que esta válvula de simultaneidad necesita ambas entradas enviando una señal de aire para que la salida se active y así poder pilotar esta posición derecha de la válvula 4.2. Pero utilizando estos dos pulsadores en el simulador no puedo demostrar el funcionamiento de esta válvula, ya que si intento presionar el segundo pulsador, el primer pulsador deja de presionarse. Entonces, ¿cómo puedo demostrar el funcionamiento de esta válvula? Voy a detener la simulación y simplemente voy a configurar el accionamiento de estos dos componentes de la siguiente manera. Observen, voy a desplegar el menú y en vez de seleccionar el accionamiento mediante un pulsador, simplemente voy a escoger que el accionamiento sea mediante un selector. Le voy a dar a aceptar. Y lo mismo voy a hacer con esta otra válvula. Doble clic izquierdo y ahora escojo que el accionamiento sea mediante un selector. Le voy a dar a aceptar. Y ahora, para poder identificar estos nuevos componentes, voy a copiar este texto y aquí voy a escribir L1 y también voy a referenciar este segundo comando como L2. Simplemente para referenciar lugar 1, lugar 2. Inicio la simulación. Se ha presurizado el sistema. Esta vez voy a enviar una señal de activación mediante el pulsador número 2. Observen. Se logra la carrera de avance de este cilindro mediante el pilotaje izquierdo de la válvula 4.2. Ahora, para poder pilotar el retroceso de este actuador, si yo presionase solamente el comando L1, observen, que es un accionamiento mediante un selector, observen que esta señal es enviada a la válvula de simultaneidad, pero a través de su mecanismo interno, esta válvula no permite el paso de esa señal para poder activar el comando de retroceso de este actuador. Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo dejase de conmutar este selector y ahora intentase con el lugar número 2 mediante este segundo selector, observen que también es enviada una señal de activación, pero la válvula lógica nuevamente no permite el paso de aire en la salida de este componente y así no puedo enviar la señal de retroceso para este actuador. Entonces, para poder cumplir esta condición, ambas señales deben estar enviadas tanto en la posición izquierda como en la posición derecha de esta válvula lógica. Si yo muevo este selector L1 y después muevo el selector L2, es en ese momento en que la válvula de simultaneidad reconoce que hay una señal de aire en ambas entradas y por ende se activa su salida enviando esta señal de pilotaje, la cual provoca que la válvula 4.2 cambie de posición y el cilindro de doble efecto retorne a su posición inicial, es decir, normalmente recogido. Ahora, nuevamente normalizo estos dos selectores, observen, y si yo envío una señal de pilotaje mediante el pulsador número 1, nuevamente logro la conmutación de la válvula principal, avanza el cilindro y si yo quiero que este cilindro vuelva a su posición de retroceso, debo conmutar ambos comandos, ya sea L1 y L2, para poder enviar
la señal de control de retroceso de este cilindro de doble efecto. Ahora, ¿qué ocurre si yo dejase el selector L1 y L2 conmutados? La válvula de simultaneidad continúa enviando esta señal de pilotaje en la posición derecha de esta válvula 4.2, causando que el cilindro mantenga esa posición normalmente recogido. Y si yo enviase una señal del pulsador número 1, observen, esa señal va a pasar a través de la válvula selectora y va a llegar hasta el pilotaje izquierdo de esta válvula 4.2. Pero como yo mantengo el accionamiento del lado derecho activado, esta válvula queda bloqueada en esa posición. Yo voy a dejar de presionar este pulsador. Observen, el cilindro sigue en esa posición normalmente recogido, y si yo enviase esta segunda señal de pilotaje a través del pulsador número 2, nuevamente la válvula selectora envía esa señal de pilotaje, pero la posición derecha ya estaba activada anteriormente. Entonces la válvula queda bloqueada y por ende el movimiento de este actuador se mantiene en su posición anterior. ¿Y cuándo se va a poder desbloquear la conmutación de esta válvula? Se va a poder desbloquear cuando yo deje de conmutar un selector. En este caso voy a dejar de conmutar el selector L2. Observen que allí desaparece esa señal de pilotaje y ahora yo puedo enviar una señal de avance para el actuador. Y si quiero que este actuador retroceda, simplemente debo mover el selector L2 para poder completar ambas señales en la válvula de simultaneidad y así enviar la señal de retroceso a este actuador. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.